Hola a todos, buenos días. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? Ah, doctor, si se escucha. Sí. Ya, perfecto. Bien, chicos, estamos de vuelta. Em, bien, les subí a Cibeduc la recalendarización del curso, por favor, para que todos le peguen un vistazo. Em, Mi plan es tratar de terminar el curso en enero y no pasarnos por marzo. Ya, yo creo que nos queda muy poco, nos quedan solo 3 clases, esta y 2 más. Nos quedan las 2 pruebas y los 2 seminarios. Esa es la parte más complicada, porque se nos juntó todo al final. ¿Ya? Bien, la clase de hoy se llama ¿Cómo leer estudios descriptivos o de prevalencia? Esta clase está enmarcada dentro de las clases donde vamos a hablar acerca de cómo interpretar estudios científicos. Está enfocado netamente en la lectura, ¿ya? No está enfocado en el diseño de artículos, sino que en lectura. O sea, ustedes se encuentran con un artículo de este tipo y vean qué elementos tienen que ver y qué elementos son relevantes, ¿ya? Em, Comencemos. Este cuadro yo ya se lo he mostrado en ocasiones anteriores. Es un cuadro que explica los distintos diseños cuantitativos que existen. Bien, en azul están los observacionales y más abajo están los experimentales, cuya gran diferencia es que los observacionales, eh, el investigador solo se limita a observar, es decir, no hace una intervención en los participantes. Bien. En cambio, los experimentales intervienen los participantes. Ahora, mucho ojo con esa palabra intervención. Uno siempre cuando habla de intervención piensa solamente en cirugías, en procedimientos clínicos. No, una educación es una intervención. Entregar un tríptico informativo es una intervención. Es cualquier elemento que genere un cambio en el participante. Bien, entonces dentro de esos estudios observacionales se encuentran los descriptivos y dentro de esos descriptivos está el de prevalencia. Bien. Y esos son los estudios que vamos a intentar eh, interpretar en esta clase. Bien. Cualquier duda, por favor, me van escribiendo en el chat o me van hablando nomás. Ahora, cuando hablamos de ontología o medicina basada en la evidencia, vamos a ver que se define una pirámide de la evidencia. Esa pirámide va a definir que aquellos que están en la base de ella son estudios de un nivel de evidencia más bajo, 3 como sale acá. Luego tenemos estudios de nivel de evidencia un poco más alto, como los cohortes, casos de controles. Luego tenemos los SC, que son los estudios clínicos controlados. Y en la cima de la pirámide se encuentran las revisiones sistemáticas, es decir, el nivel de evidencia más alto es una revisión sistemática. Ahora, ¿dónde están acá los descriptivos? Están acá en el nivel de evidencia 2, donde están los estudios observacionales. Ahora, ¿significa que un estudio observacional es malo? No, no significa eso. Cuando hablamos de niveles de evidencia, estamos hablando de qué evidencia o qué nivel de evidencia tiene ese estudio para la toma de decisiones clínicas. Y por eso se dice que es un nivel de evidencia no muy alto, porque no es un estudio clínico, es un estudio donde el observador, el investigador se limita a observar. Por lo tanto, el investigador eh, no tiene un total control de variables al ser solo un estudio descriptivo. ¿Bien? Entonces, esta es clásica pregunta, pero yo pregunto, el estudio observacional descriptivo, que tenga un nivel de evidencia bajo, ¿qué significa? En realidad lo único que significa es que para la toma de decisiones clínicas no es un alto nivel de evidencia. Nada más que eso. No significa que sea un diseño de poca utilidad, ni un diseño de un nivel cualitativo pobre, tampoco. ¿Ya? Solamente tiene que ver con la toma de decisiones clínicas. ¿Bien? Esto ya se los dije, ¿cierto? En los estudios observacionales no hay intervención de parte de los investigadores. O sea, cuando ustedes lean un paper, que es un estudio descriptivo, no deberían ver que en ninguna ocasión el autor plantea una intervención. Como les dije, les vuelvo a repetir, intervención definida como cualquier procedimiento que pudiera eventualmente generar un cambio en el participante. Ese cambio puede ser en su comportamiento, en sus hábitos, en sus conocimientos,
eh, etcétera. No piensen solo en intervenciones clínicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicina basada en la evidencia, hay tres grandes preguntas que vamos a pretender responder. La primera es ¿quién está enfermo? La segunda es ¿por qué está enfermo? Y la tercera es ¿cómo tratamos su enfermedad? En este caso, los estudios descriptivos o de prevalencia están enmarcados dentro de la primera pregunta, de quién está enfermo. Son estudios que están hechos para sacar fotos de un momento, para saber en un momento determinado qué población comparte una determinada condición. Yo, por ejemplo, en este mismo grupo que hay en esta sala hoy, que son 12 personas, yo podría determinar, por ejemplo, cuántos de ellos fuman, cuántos de ellos tienen historial de enfermedades crónicas y así. Una foto del momento. Ahora, si yo, por ejemplo, hiciera una prueba antes de esta clase, luego hago la clase y luego hago una prueba al final para saber qué tanto aprendieron, ahí yo ya hice una intervención. Ahí ya no estamos hablando de un estudio descriptivo. ¿Bien? Esa es la diferencia. Entonces, primero, cuando leamos un estudio que se define como descriptivo, también este puede definirse como estudio de prevalencia. Y son sinónimos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace la distinción? Porque el estudio de prevalencia se refiere a enfermedades, ¿ok? En cambio, cuando yo quiero medir la frecuencia de cosas que no son enfermedades, yo voy a hablar de que es un descriptivo. Por ejemplo, si quiero saber la preferencia de ustedes por zapatillas Nike o Adidas, no es un estudio de prevalencia, estamos hablando de un estudio descriptivo. Pero si yo quiero saber la frecuencia o la prevalencia que hay de caries en este grupo de 12 personas, ahí yo asumo que eso ya es prevalencia, porque es una enfermedad. ¿Ok? ¿Va quedando todo claro? Por favor, váyanme interrumpiendo nomás. ¿Todo bien? Sí, ya. Sí, doctor. Entonces, vamos a definir un estudio descriptivo como aquel que va a describir la distribución de una enfermedad o evento de interés. Cuando yo hablé zapatillas Nike versus Adidas, ahí estoy hablando de un evento de interés, no de una enfermedad. Y fíjense lo que dice después, en un lugar y tiempo determinado. O sea, si yo quiero medir la prevalencia de caries en Valdivia, yo tengo que decir prevalencia de caries en niños de 6 años en Valdivia, año 2022. Tengo que definir lugar y tengo que definir tiempo. ¿Ok? Van también a caracterizar las variables sociodemográficas. Cuando estén leyendo un estudio de estos, se van a dar cuenta que hay una tablita que va a definir estas características sociodemográficas como edad, promedio de edad, género, raza, em, etcétera. ¿Ya? Pero no van a establecer causalidad. Es decir, ustedes van a ver que el autor describe estas variables como edad, género, pero en ningún caso va a decir que la prevalencia de caries se asocia a una edad o a un género. No lo va a decir, porque solo se va a limitar a describir. No va a caer en la asociación causal. Hay autores que sí caen y sí dicen, mira, en mi estudio de prevalencia de caries resulta que me di cuenta que quienes tienen nivel socioeconómico más bajo tienen más caries. Ok, el autor lo dice, pero el autor está cometiendo el error de que con este diseño no es posible determinar causalidad. Y ahí es otra pregunta clásica que yo hago. ¿Puedo determinar causalidad con un estudio descriptivo? No. Aun cuando lo sospeche. Aun cuando yo crea que no, si hay causalidad. No, no lo puedo determinar. ¿Bien? Y los resultados de este estudio van a generar una hipótesis. Es decir, cuando yo les dije que el autor pudo creer que la asociación entre caries y nivel socioeconómico bajo existía, en realidad él lo que está creando es una hipótesis, que es que es posible que el nivel socioeconómico está asociado a la caries, ¿ya? Pero la hipótesis no está previamente a hacer el estudio, se genera al final del estudio. Bueno, el objetivo del estudio de prevalencia es estimar, obviamente, estimar, ojo con esa palabra, estimar. También le podría decir calcular, pero quizás calcular es un poquito ambicioso, porque en realidad no llega a un cálculo exacto, yo la estimo. La prevalencia de una enfermedad o frecuencia de una condición. Y obviamente vamos a saber quiénes son los enfermos o los que cumplen con una determinada condición en un momento del estudio.
¿ya? Si, por ejemplo, voy a medir hipertensión, voy a medir quiénes son hipertensos ahora, independiente de si el diagnóstico fue ayer o fue hace 10 años. Estoy sacando una foto del momento, ¿ya? Y acá no hay grupo control. Acá yo tomo un grupo participante, ¿no? Y veo si están enfermos o no. No tengo un grupo control. Y también, importante esto, que es más útil en enfermedades de inicio lento y de larga duración. Por ejemplo, a ver si alguien me puede responder acá. El coronavirus, el COVID-19, que es una enfermedad que tiene una duración, por ejemplo, de 10 días. Pensemos que son 10 días. ¿Qué es más fácil de diagnosticar con un estudio de prevalencia? ¿La presencia de COVID o la presencia de hipertensión? ¿Cuál dato va a estar más sesgado? ¿El de COVID o el de hipertensión? ¿Qué creen ustedes? Nadie responde. Bueno, el de La COVID, hipertensión, ¿sí? Alguien lo logré. Dime. la hipertensión. ¿Cuál va a estar más sesgado? ¿El de hipertensión? ¿Crees tú? ¿El más común? El más sesgado, o sea, el que está más erróneo. No, el de COVID. El de COVID está mal, ¿cierto? El de COVID es más erróneo. ¿Por qué razón? Porque yo estoy tomando una foto del momento, pero ¿qué tal sea que estuvo enfermo y su enfermedad terminó ayer? ¿Cierto? Entonces, como la prevalencia es una foto del momento, ¿ya? Como es del momento, eh, solo, solo va a servir más para enfermedades de corta duración, perdón, enfermedades de larga duración. Porque ese paciente estuvo enfermo ayer, va a estar enfermo mañana también, ¿cierto? Bueno, las variables se miden de alguna forma y las puedo medir a través de cuestionarios, exámenes, etc. ¿Ya? O sea, em, eso es simple, o sea, hay que buscar una forma de medir lo que yo quiero medir. Bien, este gráfico habla un poco acerca de lo que ya les dije, ¿cierto? Que si yo hago un corte del momento, como son estas líneas discontinuas verticales, me voy a tomar solo aquellos que están enfermos en el momento. Entonces, obviamente, va a ser más probable encontrar enfermos a las enfermedades de larga duración. Por ejemplo, el caso A, el B y el F son enfermedades de corta duración que no alcanzaron a verse en el estudio. Doctor, ¿Sí? ¿y cuál sería un estudio más recomendado como para evaluar el COVID? No, lo que pasa es que, a ver, si yo, por ejemplo, planteo como en este gráfico hacer un estudio anual, es probable que en enfermedades de corta duración yo no me vaya bien, porque es anual. Pero más que eso, yo te diría que si tienes enfermedades de muy corta duración, tus estudios tienen que ser en periodos más cortos. Por ejemplo, hacer un estudio de prevalencia todas las semanas. Si la enfermedad dura 10 días, habría que hacerla todas las semanas, por ejemplo. Ahora eso no es tan viable, ¿cierto? Entonces, más que como no es tan viable, y como casi todos los estudios de prevalencia se hacen una vez al año, uno tiene esa limitación, ¿ya? Pero como te digo, lo puedes compensar con la frecuencia, ¿vale? Gracias. Ok. Bueno, ¿para qué sirven los estudios de prevalencia? Para detectar brotes epidémicos, para caracterizar tendencias de la enfermedad, brotes epidémicos, por ejemplo, el COVID, ¿cierto? Ahí con estudio de prevalencia casi diario, porque fíjense que el reporte COVID era todos los días. O sea, se hace un corte diario prácticamente. Caracteriza tendencias, claro, porque con esos estudios yo los voy comparando y voy viendo la gráfica si la enfermedad va aumentando o va decreciendo. Va a servir para evaluar programas preventivos, porque en el fondo, si es un programa preventivo, yo con este estudio voy a medir si el programa está siendo efectivo o no, ¿ya? Y va a permitir planificar actividades, es decir, planificar, no sé, terapias, intervenciones, cuando yo sé que la enfermedad es más frecuente. Por ejemplo, ¿cuándo es más útil hacer un plan o una actividad para que los pacientes comprendan el manejo de la enfermedad, cuando la enfermedad es más frecuente? Quizás si vamos a hacer una intervención sobre resfrío y es verano y en verano nadie está resfriado, no me sirve. Por eso es importante también el estudio de prevalencia. Bueno, este estudio de prevalencia va a tener las 4 secciones típicas que tienen casi todos los papers, que es introducción, material y método, resultado, discusión. Esto ustedes lo van a encontrar en todos. Va a partir con un resumen que entrega una sinopsis, ¿cierto? Un resumen del artículo, como este. Y este resumen va a contener secciones.
¿cierto? Esta sección como la primera, que es el background, que es como el contexto, la metodología, los resultados y la conclusión. Ustedes cuando lean un estudio de tipo descriptivo se van a encontrar con algo así en el resumen. ¿Bien? Súper importante, obviamente, que no lean solo el resumen y que ese resumen, ojalá, la parte más grande sea la parte metodológica, porque ustedes necesitan saber cómo se diseñó el estudio. ¿Bien? Y la introducción va a tratar de responder a esta pregunta. Va a tratar de un buen estudio, digamos, debería desarrollar un enfoque del problema, indicar la información científica disponible y justificar su investigación, que es lo que resumo acá. Cuando ustedes lean una introducción, se van a fijar que en el primer párrafo el autor va a hablar de qué se está investigando. En el segundo párrafo va a explicar qué se sabe y qué no se sabe. Perdón, qué se sabe y cómo se ha estudiado. Es decir, este problema que yo estoy hablando, que por ejemplo puede ser, no sé, prevalencia de caries, el autor va a decir, a la fecha se han hecho estudios de prevalencia de caries en X ciudades, mediante estudios donde se evalúan clínicamente los pacientes mediante el siguiente test de diagnóstico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí en este 1, 2, 3, 4 que yo les puse, en realidad es como por párrafo. En el párrafo 3 va a hablar de lo que no se sabe, los vacíos del conocimiento, y por qué es importante saber lo que yo estoy investigando. Y esa cuestión es súper relevante, muy relevante. Porque muchas veces hay estudios que no justifican su realización. O sea, no justifican el, el por qué se hizo, porque es importante hacerlo. Y deberían justificarlo. Y por último, va a terminar siempre con el objetivo. Por lo tanto, ustedes cuando lean un estudio de prevalencia y quieren saber el objetivo, el consejo es que se vayan al final de la introducción. Y ahí va a estar ese elemento que es el objetivo. ¿Bien? Ustedes deben hablar también si el estudio plantea un objetivo claro y preciso realmente. Entonces ustedes van a leer ese objetivo y van a ver que cumpla con esto. El objetivo tiene un verbo, por ejemplo, determinar, tiene una medida que es, por ejemplo, la frecuencia, un concepto, caries, y una población. Ustedes van a evaluar que el objetivo cumpla con estos 4 criterios. Verbo, medida, concepto, población. Si yo digo, por ejemplo, determinar prevalencia de caries, y no digo dónde ni digo cuándo, hay un problema. Por ejemplo, acá este igual no está bien, porque fíjense, dice, determinar prevalencia de caries en niños de 6 años de Valdivia. ¿Qué le falta a ese objetivo? A ese objetivo le falta el año. En niños de 6 años de Valdivia, ¿cuándo? ¿2020, 2021, 2022? ¿Por qué es importante el año? Porque fíjense la gráfica que yo les mostré antes, donde los estudios de prevalencia se hacen, por ejemplo, anualmente. ¿De qué me sirve publicar una prevalencia si no estoy diciendo de qué año es? Es como que el informe COVID diga un reporte y no diga de cuándo es. No, está mal, ¿cierto? Tiene que tener el año. Entonces tiene persona, lugar y tiempo. Acá está el ejemplo. Determinar prevalencia de caries en niños de 12 años en Valdivia, año 2017. Chicos, denme un segundo y continúo. Que alguien me está escribiendo algo importante. Denme un segundo.
Ya chicos, continuamos. Entonces yo les dije que tenía persona, lugar y tiempo. ¿Ya? Em, Acá tenemos el ejemplo de determinar prevalencia de caries en niños de 12 años en Valdivia en 2017. Y así, podemos cambiar el año, la enfermedad, etc. Acá tenemos un ejemplo donde dice el objetivo de este estudio fue hablar de la prevalencia y severidad de caries en niños de 3 a 5 años en Santiago. ¿Qué le falta? El tiempo. Tiene que tener tiempo. Yo en la prueba siempre hago ejemplos y digo, ¿qué le falta a este objetivo? Y ustedes tienen que responder. Este es un ejemplo de introducción donde termina con el objetivo. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de patologías orales diagnosticadas histológicamente en pacientes pediátricos de una población chilena en un periodo de 15 años. Algo así. Bien, tiene que tener patología, condición, tiempo y lugar. Y lo más importante, el material y métodos va a tener varios elementos que ustedes tienen que ver. Existe una pauta que se llama la pauta Strobe, que se escribe Strobe, que es la pauta sobre la que yo me basé para definir estos componentes, ¿ya? Después les voy a dar, en Cibeduc va a estar el link de la pauta Strobe, que es la pauta de análisis de estudios descriptivos. Entonces, tiene diseño, contexto, participantes, variables y análisis de datos. Voy a ir definiendo cada uno de ellos para que lo vayan comprendiendo. La idea es que, yo aquí la idea, lo que pretendo es que ustedes sepan leer un estudio descriptivo. Por lo tanto, al leer, ustedes tienen que identificar cuáles elementos son metodológicamente importantes. O sea, qué elementos podrían afectar la validez del estudio. Y al describir estos elementos, yo les voy diciendo cuáles son más relevantes. ¿Vale? Bueno, tipo de estudio. Obviamente, el autor cuando inicia el material y métodos tiene que decir qué tipo de estudio es el que está planteando. Bien, tiene que decirlo. Como acá, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Tiene que decir entonces qué tipo de estudio hizo. O acá, este descriptivo y retrospectivo estudio fue aprobado por bla, bla, bla. Bien, todos los papers o la mayoría de los estudios de este tipo van a partir diciendo el diseño del estudio. ¿Vale? Luego, el segundo párrafo casi siempre va a ser acerca de las consideraciones éticas. Aquí dice, por ejemplo, este estudio descriptivo y retrospectivo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú, con el X número de aprobación. O sea, van a definir si este estudio tiene una aprobación por parte de un comité de ética. ¿Ok? Luego, van a hablar del contexto. Es decir, ¿a quiénes evaluó? ¿Qué participantes fueron evaluados? ¿Bien? Acá dice, la muestra consistió en 200 CBCT de adolescentes, posadolescentes y adultos jóvenes de edades entre 20 y 25 años. Ahí está diciendo quiénes son los participantes. ¿Bien? ¿De dónde vienen los participantes a incluir en el estudio? ¿De dónde vienen? De un centro imagenológico privado, ¿cierto? De Lima. ¿Ok? Entonces, volviendo atrás. La metodología va a partir hablando del diseño, va a continuar con las consideraciones éticas y luego se va a ir de lleno a hablar de los participantes. ¿Ok? Luego de eso, como sale acá, la muestra consistió en 200, van a hablar acerca de cómo calcularon la muestra. Generalmente van a explicar y van a decir, se calculó un tamaño muestral de 50 participantes, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se hace eso? Es algo que ustedes se pueden cuestionar. ¿Por qué se hace una muestra? Bueno, porque existen dificultades logísticas, técnicas y económicas de evaluar a todos los participantes. A mí me encantaría, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la prevalencia de caries, me encantaría evaluar a los, no sé, 19 millones de chilenos, no sé cuántos son. Me encantaría evaluarlos a todos. Y voy a tener un dato de prevalencia muy exacto, muy exacto. Pero no es económica ni logísticamente posible. Tendría que hacer un censo y mandar dentistas a todas las casas de Chile a hacer exámenes clínicos. No es muy factible, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, yo voy a calcular una muestra. Y esa muestra va a ser lo más representativa posible de esa población, con el objetivo de que evaluando menos personas obtenga la prevalencia. No sé si recuerdan ustedes las elecciones presidenciales o los plebiscitos. Ustedes se han dado cuenta que cuando
va, no sé, el 5% de la muestra, el resultado de ahí en adelante no cambia mucho. Varía en porcentajes mínimos, pero no cambia tanto. O sea, ustedes van a encontrar con que la diferencia entre una opción y otra era, no sé, 20%, después va a quedar en 18, 17, pero nunca se va a alternar. ¿Por qué? Porque estadísticamente no es necesario evaluarlo a todos. Yo puedo tomar muestras y evaluar solo una parte de la población, representativa obviamente, y voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, eso es realmente excelente, porque con menos dinero, con menos recursos, puedo obtener lo mismo. Y eso es lo que pretende la estadística con todo esto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la prevalencia de hipertensión en esta población de docentes, y yo sé que 3 de 50 tienen hipertensión, la verdad es que es súper fácil, porque evaluar 50 personas es fácil. Pero ¿qué hago si quiero evaluar todo Valdivia? Ya no es tan fácil. Tengo que tomar una muestra. Y esa muestra se hace un cálculo con una fórmula, o hay aplicaciones que lo hacen, que te calculan el tamaño muestral. ¿Ok? Entonces, eh, es importante el uso de muestras y hay que creer en las muestras. Yo también me he dado cuenta que hay gente que no cree en las muestras. O la típica encuesta presidencial que dicen, oye, ¿cómo va a ser verdad si evaluaron solo 1000 personas? Bueno, es así. Hay cálculos que permiten que con 1000 personas yo determine una opción nacional prácticamente. ¿Ok? Este es un tuit que vi un día que me llamó mucha atención, que dice, si no crees en la estadística, en el muestreo, la próxima vez que vayas al laboratorio, pide que te saquen toda la sangre. Claro, porque alguien dice, oye, yo no creo en esta encuesta porque evalúa 1000 personas. Ok, ¿y cómo el médico te toma una muestra de sangre y determina el estado general de tu sangre? Porque, insisto, para obtener conclusiones naturalmente no es necesario evaluarlos a todos. Es necesario solo una porción representativa. Y por eso que obtienen de sangre una porción representativa. Obtienen una cantidad de ml que ellos consideran necesaria para obtener una representación de la sangre completa. Es lo mismo. ¿Bien? Esto obviamente es una ironía. Y aquí dice cómo. El cálculo de tamaño muestral fue determinado aplicando una fórmula X. No es mi intención de este curso explicarles en detalle, pero en general se requieren estos 4 elementos para calcular una muestra. ¿Vale? En este curso no vamos a ver en detalle esto. En el curso del semestre siguiente sí vamos a ver cómo calcular tamaño muestral. Por ahora les voy a decir que son estos 4 componentes los que se necesitan para hacer el cálculo. El nivel de confianza, el tamaño de la población a la que quiero extrapolar los datos, la prevalencia esperada de la población, de la enfermedad, que yo la puedo obtener de otros artículos, por ejemplo, y el error muestral aceptado. Con esos datos, ustedes pueden ir al sitio web que está acá abajo y pueden, por ejemplo, determinar la muestra. Y me da que si yo tengo una muestra de 360, yo basta con que evalúe 236, por ejemplo. ¿Bien? Ok. Entonces, de un tamaño de población que deseo extrapolar los datos, concluyo a una muestra. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo determino a quiénes incluyo? Porque, ok, yo dije tengo 20.000 personas y voy a elegir 468. ¿Cómo determino a quiénes elijo? Porque yo, si quiero ver caries, no tiene mucho sentido que yo evalúe de los 20.000, evalúe 468 que sean justo los que yo tengo más a mano que yo puedo evaluar. No, pues tienen que ser una muestra representativa de esos 20.000. Entonces, eso se hace mediante lo que se llama la aleatorización de los participantes, donde yo, mediante una técnica de aleatorización, voy a determinar quiénes de esos 20.000 voy a evaluar. ¿Vale? Y de eso hay dos técnicas. Una no probabilística, que es como hacerlo al ojo, por conveniencia, y una probabilística, que es hacerlo con cálculos matemáticos. ¿Vale? Entonces ustedes van a ver que el paper dice una muestra por conveniencia, como dice acá. Otros van a decir una muestra, se hizo una técnica de aleatorización simple, etc. ¿Vale? Hay varias formas de calcularlo, de expresarlo, con estos que aparecen acá. ¿Vale? Luego el autor va a definir cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión. Va a decir, por ejemplo, con qué elementos definió para incluir participantes y con qué elementos decidió dejar participantes afuera,
Por ejemplo, acá dice, basado en criterios de inclusión, se incluyeron pacientes de 10 a 25 años, hay un criterio, de ambos sexos, otro criterio, quienes fueron a examen diagnóstico en ese periodo, por diagnóstico de maloclusión. Ahí tengo. Otros criterios de inclusión. Y luego el autor va a definir los de exclusión, donde va a decir sujetos que tuvieran ortodoncia previa, trauma, patologías odontogénicas. Esos pacientes los va a excluir de la muestra. ¿Bien? Entonces ya van entendiendo un poco cómo es un estudio descriptivo. Parte con el diseño, continúa con los criterios éticos, continúa con el origen de los participantes, va a decir el tamaño muestral, les va a decir cómo se aleatorizaron los participantes y bajo qué criterios se incluyeron y se excluyeron. ¿Vale? ¿Se va entendiendo más o menos en qué consiste un estudio descriptivo? ¿Vamos bien? Por favor me hablan porque como online me cuesta mucho saber cómo está, cómo voy. ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Vamos bien? Ya. Y por último, bueno, no por último, todavía quedan dos más, va a definir cuáles fueron las variables a evaluar. Cuando hablo de variables es qué voy a medir en el estudio. Si es caries, la caries va a ser la variable. ¿Ok? Si decido medir qué zapatillas prefieren, la marca de la zapatilla va a ser la variable. Ahora, cuando yo elijo mis variables, voy a incluir casi siempre las variables sociodemográficas, como género, raza, etc. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir a qué pacientes estoy evaluando. Porque ¿qué tal si estoy evaluando una enfermedad que tiene, por ejemplo, relación con la raza? Y no digo qué raza son los pacientes. Cuando lean el estudio no van a saber a qué población pertenece. Tengo que decir eso. Y luego, a la izquierda están acá las sociodemográficas, a la derecha las variables de estudio. ¿Qué voy a medir? Caries, voy a medir gingivitis, voy a medir periodontitis. ¿Qué voy a medir? Bueno, estas variables se van a clasificar según su naturaleza y según su diseño. Van a haber variables cualitativas y cuantitativas, y van a haber variables dependientes e independientes. Acá no me voy a detener mucho, porque esto es algo que vamos a ver en mucho detalle el otro semestre. Me interesa que entiendan de que no es lo mismo una variable que se mide, por ejemplo, con números, como la presión arterial, como la edad, que esas son cuantitativas, no es lo mismo a variables que se definen con palabras, como por ejemplo, género, que es masculino y femenino. Son distintas porque se evalúan estadísticamente de otra forma, ¿vale? Entonces, quiero que por ahora comprendan solamente que vamos a tener variables que se expresan con números, que el resultado de esa variable se expresa con números, y vamos a tener variables que se expresan con palabras, y que no son iguales y no se analizan igual, ¿vale? Y por otro lado, van a haber variables dependientes e independientes. Por ejemplo, la dependiente podría ser, perdón, la independiente es la edad, porque no depende de nada, el paciente trae su edad, ¿cierto? Y la dependiente sería, por ejemplo, la caries. Ahora, me interesa que entiendan también que un estudio descriptivo o de prevalencia no tiene variables dependientes ni independientes, porque no hay causalidad. Yo no sé qué depende de qué. Por lo tanto, esto que les estoy diciendo acá, en un estudio descriptivo, no aplica tanto. ¿Ya? No aplica tanto. Entonces, si voy a determinar frecuencia de niños de asma en niños de 10 años, voy a tener variables independientes como la edad, el género, y la dependiente que es la presencia de asma. Como les digo, pedagógicamente se puede explicar así, pero en realidad, yo no sé si esta variable depende de la otra, uno trata de evitarlo, ¿ya? Pero este es un ejemplo para que entiendan qué es lo independiente, que es lo que trae el paciente, y lo dependiente, que es lo que estoy evaluando, lo que en teoría depende de las otras variables. Acá, por ejemplo, está toda la descripción de cómo eran las variables. Las imágenes fueron obtenidas de tal forma, etc. Ahí tienen definidas todas sus variables. También va a tener, y el autor va a explicar cómo recopiló los datos, ¿ya? Va a explicar, por ejemplo, qué usó para medir, si usó clínica, usó examen visual, usó una radiografía, usó un escáner, usó un examen de sangre. Él va a definir cómo obtuvo los datos. O lo hizo con una encuesta. Hay un millón de maneras de obtener datos, ¿ya? Y a la vez están los examinadores que utilizan esos instrumentos,
que a la vez tienen que estar debidamente calibrados. Calibrados me refiero a que midan o sepan medir lo que están midiendo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo unos termómetros que miden temperatura, yo tengo que asegurarme que esos termómetros midan lo mismo todos. No hay que hacer que un termómetro mida una temperatura distinta al resto. Ahí tengo un problema. Por lo tanto, yo me voy a preocupar de que mis instrumentos estén calibrados. El problema es que esa calibración para instrumentos se hace técnicamente. Pero ¿cómo calibro las personas? ¿Cómo hago que dos radiólogos vean la misma cantidad de caries? Quizás tienen criterios distintos. Por eso es que es importante que los participantes humanos examinadores también se calibren. ¿Y esa calibración qué es? Es que los participantes hacen sesiones teóricas o prácticas donde se ponen de acuerdo respecto a criterios diagnósticos y luego los aplican. Y ese grado de acuerdo entre ellos se mide. Y se mide con esto que se llama la concordancia inter e intraexaminador. Entonces ustedes van a leer de que el autor describe acá un índice kappa, coeficiente kappa, que se refiere al grado de acuerdo que tienen los examinadores. ¿Vale? Ellos van a decir si tienen un alto grado de acuerdo o un bajo grado de acuerdo. Entonces, fíjense cómo van a presentar ellos sus mediciones. Van a decir, utilización cuestionario, por ejemplo, eso dicen acá. Acá dicen que los examinadores se calibraron y acá dice o expresa el grado de acuerdo de los examinadores. Ahí dice qué tan de acuerdo estuvieron y lo expresa con un número. No les voy a enseñar a calcular el kappa porque eso también lo vamos a ver en el otro semestre, pero por ahora me entiendan que me interesa que sepan que el kappa es el grado de acuerdo de los examinadores. Ahí tenemos esos tres componentes de la forma en que se recopilaron los datos. Y por último, el autor va a presentar un análisis estadístico. Y dentro de la estadística, que es una asignatura, o sea, esto es algo gigante, vamos a tener dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la descriptiva los autores van a hablar de media, moda, mediana, van a hablar de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que esto también lo vamos a ver el otro semestre, ¿vale? Y en estadística inferencial es donde se aplican test estadísticos, que hay muchos test y esos test dependen de la variable que estemos usando, ¿ya? Le insisto, por ahora tampoco me interesa mucho que veamos, que aprendan a hacer test estadísticos. Me interesa que sepan que hay test estadísticos y que se utilizan para determinar las diferencias entre variables. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Bien? Bien. Por último, yo acá tengo tres materiales y métodos que quiero presentarles para que los evaluemos. Por ejemplo, el primero parte hablando del contexto, ¿cierto? Aquí tiene la consideración ética. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética. Perfecto. Tiene los participantes. Tiene los criterios de inclusión. ¿Ya? Luego describe cómo se clasificaron las variables, ¿cierto? Acá está que se hizo leyendo biopsias. Perfecto. Tenemos las clasificaciones, nomenclaturas, y tenemos la forma en que se obtuvieron los datos y la estadística. ¿Se fijan? O sea, en general, casi todos los materiales y métodos van a tener los componentes que yo ya les dije. Obviamente van a haber otros que no tanto. Algunos, por ejemplo, claro, van a partir con los pacientes, perfecto, no tienen las consideraciones éticas, no las pusieron. Hablan de lo que se hizo a los pacientes, cómo se evaluaron los pacientes, ¿cierto? Y luego cómo se registraron los datos. Aquí quizás falta un poco más de descripción de variables, ¿cierto? No están los criterios de inclusión ni criterios de exclusión. Hay elementos que faltan acá, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes ya cuando lean un material y métodos, vayan evaluando esos 8 puntos que yo les di. Y con esos puntos, créanme que van a poder discriminar entre estudios de buena calidad y estudios de mala calidad. Por ejemplo, acá no está el cálculo de tamaño muestral, no está la aleatorización de los participantes. Ellos solo dijeron a quiénes voy a evaluar, qué procedimiento clínico les hice y cómo obtuve los datos. O sea, ellos hicieron prácticamente 3 de 10, de 8. Un método muy pobre. ¿Bien?
Y este último, que ya es casi es casi una burla, porque esto dijo, a una muestra de 100 adultos mayores se le hizo una encuesta. Y la encuesta se hizo en cualquier etapa del tratamiento. Punto. Esa fue toda la metodología. ¿Qué opinan de esa metodología? No tiene nada, ¿cierto? Ustedes ahora, después de esta clase, ya saben qué componentes tienen que estar. En resumen, diseño del estudio, consideraciones éticas, de dónde vienen los participantes, cómo se calculó el tamaño muestral, cómo se aleatorizaron los participantes, cuál fue mi forma de medición, quién, cómo y cuándo recopiló los datos y el análisis estadístico. Con todo eso, ustedes ya pueden leer correctamente un estudio descriptivo. ¿Vale? Eso es todo en la clase de hoy, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Hay muchos temas que yo dije que los vamos a ver el otro semestre, pero no se preocupen que no son cosas que yo voy a preguntar. Voy a preguntar lo que vimos hoy, que es una pincelada de estudios de prevalencia. ¿No hay preguntas? Parece que no. Ya, chicos, entonces, la clase quedó grabada, así que la voy a subir en la tarde a Cibeduc, para el resto de los compañeros que no asistieron. Y está ya en Cibeduc la recalendarización, para que la evalúen y cualquier problema que tengan, me lo comunican a través del delegado. ¿Vale? Bien, chicos, que tengan buen día y nos vemos entonces en la próxima semana en la prueba. ¿Vale? Gracias, doctor. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, chao.